Sí se puso como recuerdo. Bueno. Empezó a grabar apenas ahorita. eh. A ver. Pues ahora sí que el único que le enviaste fuiste tú, Aram. Pero por ahí hay unas cosas que creo que no expliqué y por eso las hiciste así, pero vamos viéndolo. Va. Yo creo Ah, que al momento de aumentar, ¿eh? no, al momento de referenciar con funciones flecha, es que está, no expliqué bien lo del dis con funciones flecha, por eso está un poco extraño. Oh, va, va. Voy a usar tu tarea de referencia, si no te molesta. No, dale, dale. A ver, sí, ven la pantalla, ¿no? Sí. Eh, Como punto uno, yo puse que. Ah, no lo puse. ¿Dónde está? Ah, sí, cierto, era agarrar este código que yo tenía y repararlo, ¿no? No puse instrucciones como tal, así de que hagan esto, hagan tal cual. Entonces, bueno, No, más que en la última función, en las 6. eh, bueno, aquí lo que, pues eso, lo que yo les envié fue un archivo que está semi roto, donde ustedes tenían que haberlo reparado en sí. Como tal, pues no hemos visto cómo debuguear, se le conoce a la técnica de resolver problemas, pero pues en base a lo que ya me han visto hacer, creo que podrían haberlo resuelto. Que pues en primer lugar era, pues, aquí tenemos seis funciones, que la cuarta estaba vacía, que pues eso fue mi error. Tenemos la primera función, que pues la descomentamos, corremos el programa, y déjame borrar esto de aquí, renombro esto, y homework. El primer error de la función es de que pues aquí yo estoy, dice que dentro del archivo homework, en la línea 6, o sea aquí, yo tengo un assignment a una constant variable, entonces aquí hay dos. Yo convierto esta variable en otra cosa que no sea constante, o yo borro la línea y cualquiera de los dos es válida porque el objetivo era simplemente reparar las funciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí hago ambas. Quito el const, lo cambio por un let, y pues de todos modos cambio esta asignación, o más bien la borro, y pues ya, da igual lo que haga, ¿no? Pero el chiste era que esto se convirtiera en una variable no constante. Luego, pues, les comento la segunda función, corro el programa, y aquí veo que dice mi nombre es, y tengo una función que se llama segundo, una función dentro de esa función que se llama imprimir nombre. Esa función, imprimir nombre, imprime en la consola mi nombre es, pero yo estoy diciendo que en la línea 14 yo estoy enviando un parámetro de tipo string que contiene mi nombre, o sea, Germán, pero yo no estoy utilizando esta variable, yo no estoy recibiendo este parámetro en la función. Entonces aquí lo que tuvieron que haber hecho era, si yo estoy enviando un parámetro, pues yo recibo un parámetro que se llama name o nombre o lo que sea, y pues concateno el contenido, ¿no? Mi nombre es, coma, Germán, bueno, name, parámetro name, ya mi nombre es Germán. Luego tenemos la función 3 o función tercera, la descomentábamos, la corro, y aquí tengo tres logs. Uno que dice nan, que nan, no sé si lo expliqué, pero nan son las siglas de not a number, o sea, no un número en español. Y dos de esos y un número uno, ¿no? Entonces yo veía, por ejemplo, que tengo la función tercero. La función tercero guarda tres funciones que se llaman suma, resta y división. La función suma, yo estoy diciendo que yo espero recibir dos parámetros, uno que se va a llamar número uno y otro que se va a llamar número dos. Y yo retorno el resultado de la suma de ambos parámetros.
Pero en la línea 30, yo lo que estoy haciendo es enviar solo un parámetro, que es el resultado de la suma de 1 más 2. Entonces, para que esto sea correcto, yo puedo darle una coma y pasarle un número random, por ejemplo, un número 3. Y entonces suma va a recibir como parámetro, como primer parámetro, el resultado de la suma de 1 más 2 y como segundo parámetro el número 3. O puedo desconvertir esa suma y ponerle 1 más 2 y pues las dos es válidas. Luego resta dice que yo recibo un parámetro result y a ese result le sumo 0 y lo retorno. Pero yo estoy enviando en la línea 31 tres parámetros. Entonces, lo que está pasando aquí, como tal, pues sí funciona, ¿no? O sea, funciona porque yo espero un parámetro y recibo 3. Digo, más bien, yo espero 1 y envío 3, lo cual es parcialmente correcto, pero lo incorrecto es que yo no estoy usando los otros dos. O sea, de los 3 que envío, yo solo uso uno. Entonces, aquí lo correcto hubiera sido, pues, quitar 2 parámetros de envío y quedarme con uno solo. O sí, o eso. O simplemente, pues ya, si quiero igualar a la suma, o sea, si quiero que sea igual a la función suma, pues le pongo que en lugar de recibir solo un parámetro, pues envíe dos. eh, y los resto, ¿no? Aquí result 1 menos result 2. Y pues cualquier opción era válida. Con la división es similar. Aquí yo digo que estoy esperando un array de cosas. Y dentro de ese array de cosas yo retorno la división entre el array en posición 0 sobre el array en posición 1. Pero en la línea 32 yo estoy enviando dos parámetros de tipo número. Y pues aquí el error está en que en lugar de yo recibir un array, estoy recibiendo un número. Entonces, pues aquí simplemente es enviar un arreglo de esta forma. Ya sabemos que las llaves hacen referencia a que esto es un arreglo. Entonces, yo envío un arreglo que tiene en posición 0 el número 10 y en posición 1 el número 5. Y pues ya queda así tal cual. Lo corro y pues ya, aquí ya me dejó de funcionar el result porque no envié un segundo parámetro cuando yo estoy diciendo que lo envió. Luego tenemos la variable, digo, la función cuarta que pues ya la eliminé. Entonces nos pasamos a la función quinto. La quinto dice que es una función que tiene una variable constante que se llama texto y su contenido esto es una oración. Y yo lo que estoy intentando hacer es texto for each y, y lo que estoy intentando hacer es imprimir cada carácter dentro de la oración. Eso quiere decir que yo esperaría tener un console log que me imprimiera E, luego S, luego T, luego O, luego espacio, luego E, luego S y así sucesivamente. Y aquí la cuestión es de que, si bien lo recuerdan, yo les mencioné que en JavaScript todo tipo de dato proviene de un padre y ese padre es el objeto, o sea, un objeto padre. Y gracias a que todos heredan de un mismo padre, todos tienen métodos en común. Bueno, hay algunos que son comunes, ¿no? Por ejemplo, el método toString, eso es común para arrays y strings. O el método length, por ejemplo. El método length es también una propiedad que se comparte entre arrays y strings. Entonces, por aquí, por ejemplo, el texto, el string, el for each no es una propiedad, más bien no, bueno, no es una propiedad o no es un método que exista en el string. Entonces, ¿qué hago yo para imprimir cada carácter de esto? Hay de dos sopas. La primera es, si el texto como tal no tiene un método propio para imprimir su carácter por carácter, pues puedo suplantar ese for each por un for loop normal, de yo itero de 1 hasta la longitud del texto,
Y yo lo que hago es imprimir pues console log, texto en posición I de iterador. Yo corro la función y ahí se llama texto, no text. Y pues ya no, me imprime la E, luego segunda iteración me imprime la S, tercera iteración me imprime la T, y así se va sucesivamente hasta llegar pues a oración, ¿no? O la otra, y esto es algo que no les dije, pero de hecho Aram hizo esto. Lo que hizo Aram fue convertir esto a un array, así tal cual. Un array que en la posición 1 guarda una oración. Y como ahora texto es un array, pues yo puedo utilizar el método for each. Entonces vamos a ver quién imprime esto. Aquí la cuestión, y esto es algo que quizás no viste, es de que sí, esto es un array y sí puedo usar el método for each, pero para yo acceder a cada uno de estos caracteres, tuve que haber hecho como un sub for loop. No sé si como que se entiende, o sea, porque el primero, o sea, esta primera iteración me va a iterar sobre cada uno de los elementos. Eso quiere decir que si yo tengo otro string aquí y otro acá y otro más acá, lo que me va a imprimir este for each es todos los elementos dentro del array. Y lo cual es correcto, ¿no? Pues es el comportamiento del for each. Pero que yo quería que se imprimiera era imprimir cada uno de los caracteres dentro de la oración. Entonces, para yo poder hacer esto, la otra forma de convertir o como de hacer que un string tenga el método for each es de que yo puedo convertir un string en un array. Y para hacer esto podemos usar algo que se conoce como array from. Y literalmente lo que aquí está diciendo JavaScript es de que yo tengo mi tipo de dato array y quiero convertir lo que sea que yo le pase como parámetro a un array. Entonces lo que va a pasar es de que, por ejemplo, yo imprimo esto de aquí arriba. Voy a comentar esto. Y ese array from texto, lo que me está diciendo, quiero que este texto se convierta en array. Entonces, si se fijan en la consola, yo tengo un array que que literalmente lo que hizo este array from fue subdividir todo el texto en espacios dentro de mi array. Por eso es de que tengo un array de elementos y que tiene como primer elemento E, luego como segundo elemento S, como tercer elemento T y así sucesivamente. Entonces, como esto ya es un array y ya tiene como valor cada uno de los caracteres que estaban dentro de la oración, yo lo que puedo hacer es decir, array es igual a, bueno, array convertido, texto convertido en array es igual a array from texto. Y ahora yo descomento ese for each, suplanto este texto for each por texto convertido en array for each, corro el programa y ya me ejecuta carácter E, carácter S, carácter T, carácter O. Hasta ahí queda claro esa parte. Sí, de hecho yo lo había tratado de hacer, pero por un toString, pero pues no es me decía que no se armaba. Sí, es que pues tu string pues ya no puedes convertir un string a un string porque pues ya es un string, ¿no? Y hay otra manera, pero no los quiero marcar con eso ahorita, pero también hay otra manera que luego veremos. Y pues ya, la función sexta o sexto, sí tenía más indicaciones. Y era de que crear objeto persona. Entonces tenemos persona que contenga una propiedad llamada pasos, que deberá ser un número empezando en cero. Empezando en cero. La persona tendrá un método llamado hablar. Entonces tenemos hablar, dos puntos, function. Y lo que hace esta función deberá imprimir en la consola estoy hablando.
Luego, la persona tendrá un método llamado caminar. Y lo que hace esta función es imprimir estoy caminando y sumar a la propiedad pasos 1. Aquí lo que tú hiciste fue decir persona, persona, persona.pasos más, ¿no? Esto fue lo que hiciste. Y lo que está mal con esto es de que, fíjate, yo, esto no se lo he dicho, pero persona, aparte de ser objeto, podemos decir que persona es un objeto, ¿no? Persona es un objeto. Pero también podemos decir que persona es una instancia de un objeto. ¿A qué me refiero con una instancia? Por ejemplo, podríamos decir que, en ejemplo metafórico, podríamos decir que mi persona es tu tarjeta física del banco y también persona es tu tarjeta virtual. O sea, las dos tipos de tarjeta hacen referencia a tu cuenta principal, ¿no? Sin embargo, son dos entidades diferentes. O sea, las dos vinculan a la misma cosa, a tu cuenta padre, por así decirlo, pero las dos tienen diferentes usos, las dos tienen diferentes 16 dígitos, CVVs, etcétera, etcétera. Con lo que quiero llegar con esto es de que, por ejemplo, yo puedo crear una instancia de la tarjeta física. Ejemplo, pongo aquí persona, Germán, y digo, quiero una instancia de persona. Entonces le pongo Germán igual a new, persona, y luego quiero decir a Aram igual a new, persona. Entonces aquí yo tengo dos instancias de persona, pero cada una de estas va a tener sus propios atributos. O sea, por ejemplo, eh, voy a comentar esto así. Bueno, voy a poner estos 10 pasos más uno. Y por ejemplo, yo voy a decir, Germán, caminar. Voy a caminar 2 veces para ya tener 2 pasos. Y Aram solo va a caminar una vez. Entonces voy a imprimir mis pasos. Germán.pasos. Y quiero imprimir también los pasos de Aram. Persona ignora constructor. Sí, es cierto, esto no. Sí, eso debería poder, bueno. Uy, ah, persona is not defined. ¿Dónde tengo persona en la línea 93? Ya. Si se fijan, pues, persona, como les dije, es una instancia, ¿no? O sea, es una referencia bueno, más bien, tanto Germán variable como Aram variable, los dos guardan una instancia de persona. O sea, los dos hacen referencia a la misma entidad. Como por así decirlo, somos una misma persona, ¿no? No sé si esto se entiende. Sí. Pero bueno, creo que aquí ya me confundí, así que creo que esto no se podía con objetos, es con clases. No hemos visto clases. Bueno, a lo que iba es de que si tú haces aquí persona punto pasos, esto puede llegar a ser problemático por el hecho de que no tienes control sobre, bueno, en un futuro no vas a poder tener control absoluto sobre tu entidad persona o sobre los pasos como tal, sobre los atributos. Lo correcto, y si lo hiciste, pero te dio un error, era usar el this, el keyword this, para hacer referencia a el contexto de la persona, pasos más, o más igual a uno. Y lo que no expliqué, y eso lo voy a explicar ahorita, era la diferencia de que cuando tú, por ejemplo, hacías la función correr, o bueno, retroceder,
proceder, y usabas en lugar de una function, usabas una arrow function y decías this pasos menos igual a 1, esto no te sustraían los pasos. Y esto es lo que voy a ver a continuación. Entonces voy a hacer un nuevo archivo que se va a llamar script. Y lo que voy a hacer va a ser un objeto tarjeta que va a tener, no, creo que sí, persona. Persona. Va a tener pasos, empezando en 0. Y voy a hacer lo mismo, ¿no? Caminar. Y voy a tener una arrow function que diga this pasos más 1. Pero, como yo ya les había mencionado, en JavaScript hay algo que se llama scope o también llamado contexto. Y quedamos de que a nivel archivo yo tengo un scope o un contexto que se llama el contexto global, ¿no? Queriendo decir que persona, el bloque de la línea 1 a la 8, bueno, de la 1 a la 8, no, de la 2 a la 8, a la 9, perdón, es un bloque de código que ya tiene su propio contexto. Y el contexto de persona, pues es la función caminar y el atributo pasos. Pero si yo tengo, y si yo imprimía this dentro de mi contexto global, o sea, fuera de la persona, lo que pasaba era que me daba un objeto vacío, ¿no? Y esto es porque yo a nivel consola, bueno, a nivel archivo, yo no tengo ninguna propiedad añadida a mi contexto global. Yo, por ejemplo, lo que puedo hacer es, quiero que mi contexto global también tenga una propiedad que se llame pasos. Entonces lo que yo hago aquí es decir this.pasos igual a 0 también. Entonces voy a imprimir this en la línea 1 y this en la línea 4. Y ya, pues primero es vacío. Y después this en contexto global tiene pasos y esto es igual a 0. Entonces, ¿qué pasa con este arrow function? La diferencia entre un arrow function y una función normal es que la función flecha no tiene su propio contexto. ¿A qué me quiero referir con esto? De que, por ejemplo, si yo en esa función retroceder, yo digo this.pasos, estos this.pasos hacen referencia a los pasos de la persona. Porque esta función guarda el contexto padre, por así decirlo, el contexto del padre. Entonces, incluso el visual me lo autocompleta porque es algo correcto, de que yo pongo this, ya no me lo autocompleta, yo pongo this, pasos, menos igual a 1, ¿no? Entonces, las funciones que se escriben de esta manera, su contexto es del padre más cercano o dentro de sí mismas. Porque, por ejemplo, yo puedo tener aquí this punto otra cosa, otro valor. Y yo, por ejemplo, puedo decir console aquí, console of this. No sé si esto lo puedo poner aquí. ¿Cómo lo explico? Vamos bien. Ejemplo. Lo que hace esta función retroceder dentro del objeto persona es hacer referencia a los pasos de la persona, del objeto persona. Pero este arrow function esta función caminar que está construida con una función flecha, this.pasos hace referencia al contexto más cercano de persona o al contexto fuera de persona, que en este caso viene siendo el contexto más cercano, o el contexto fuera de persona viene siendo el contexto global. Entonces, estos this.pasos no van a hacer referencia a persona.pasos, sino que van a hacer referencia a contexto global
Y en ese contexto global yo también tengo dis.pasos. Entonces, por ejemplo, vamos a ver qué pasa. Yo voy a llamar aquí a persona.caminar y luego persona.retroceder. Voy a imprimir aquí pasos de persona y luego voy a imprimir pasos global y vamos a ver lo que me da. Y no, voy a comentar esto porque no sea algo ahí ruidoso. Entonces, yo, por ejemplo, yo llamé a la función persona.caminar y lo que hizo esto fue añadir +1 a los pasos globales. Entonces, por ejemplo, yo estoy diciendo en la línea 24 que si yo imprimo dis.pasos, hace referencia al contexto global y por eso me da 1. Y esto fue porque esta función está con el tipo flecha, pero, por ejemplo, retroceder está escrito con la sintaxis de función normal. Por eso es de que yo llamo a persona retroceder en la línea 21 y yo imprimo en la línea 23 persona.pasos y me da -1. ¿Por qué? Porque pues yo empezaba en 0 y como dis.pasos en la función retroceder sí hace referencia a los pasos dentro de persona, pues me los resta, ¿no? Entonces, pasos -1 y pasos globales, bueno, igual si lo quieren ver así como es porque primero caminaste y luego lo retrocediste, pues da igual, ¿no? O sea, el resultado va a ser el mismo porque estos dos dis están haciendo referencia a dos cosas distintas. Sí, se queda claro. A mí sí. Y las demás, hola, ¿viste las demás? Sí, y sí. Ok, bueno, les voy a creer, pero igual ahorita vamos a hacer un ejercicio. Y pues bueno, la tarea consistía en esto de que, pues tener la función caminar, retroceder, brinco y así. Y aquí, una cosa que también quiero mencionar es de que yo tenía esta función, bueno, este método que se llamaba brincar, ¿no? Y el brinco recibía un parámetro. Y este parámetro yo decía que podría ser de tipo corto, mediano o largo. Y dependiendo de cuál era, pues los pasos aumentaban +1, +2, +3. Ejemplo, yo decía aquí en brinco que yo recibo un parámetro que se llame tipo salto, por ejemplo. Ah, no, no me preocupes. Y o sea, si, déjame apagar esto. Si tipo salto es igual a corto, pues 10 pasos +1, más igual a 1. Esto de más igual a 1 y 10 punto pasos más es exactamente lo mismo. La diferencia es de que 10 pasos más igual a 1, este más igual es lo mismo que si yo hiciera 10 pasos es igual a 10 pasos +1. O sea, esto y esto es exactamente lo mismo. La diferencia es de que esto es como un atajo, o sea, algo rápido, y esto es como la manera extendida. Pero tanto 10 punto pasos más como 10 pasos igual a 10 pasos +1 y 10 pasos más igual a 1 es exactamente lo mismo. Los tres hacen lo mismo. Así que el que quieran usar es válido. Va. Y o sea, luego, si esto es así, pues sí. Luego, si no es corto, entonces si tipo de salto es mediano, mediano, yo en lugar de aumentar +1, aumentaba +2, más igual a 2. Y si no era ninguno de los dos anteriores, pues puede decir else
dis.pasos más igual a 3. O pues puedo poner else if, poner tipo salto es igual a largo. Y dejarlo así y no poner un else final, porque no estrictamente hace falta poner un else final. Lo correcto es que sí, pero puedes omitirlo. Pero se podría haber dejado así. Y con lo que quiero llegar a esto es de que el if else es un tipo condicional, pero no es el único. O sea, la expresión if else sí me condiciona, bueno, me pone una condición de reglas en el que si yo tengo algo que se cumple, pues pasa algo, y si no pasa eso, me voy a la siguiente cosa, y chicos, si esa cosa es verdadera, si no, esa cosa no es verdadera, entonces checo la siguiente, y así se va. Pero hay otra que es muy usada también, y se llama el switch. Y el switch es como, así como la vida real, ¿no? Un switch que se prende y se apaga, ¿no? Un switch que tiene dos estados, prendido y apagado, 0, 1, true, false, bla, bla. La diferencia entre, o cómo yo uso un switch en lugar de un if, la estructura del switch es el keyword o la palabra reservada al switch. Y este switch recibe, por así decirlo, también una condición que va a estar checando. ¿Qué va a estar checando en este caso? Va a estar checando mi parámetro tipo salto. Entonces yo pongo switch, abro paréntesis, entre paréntesis yo pongo la condición que quiero revisar, abro llaves, y aquí la diferencia entre el if y el switch es de que el switch recibe casos, y esos casos vienen siendo estas condiciones. O sea, por ejemplo, aquí mi caso, que se escribe case, es case, y luego, ¿qué caso quiero revisar? Ah, pues que en caso de que tipo salto sea el caso corto. Entonces lo que va a hacer este switch va a revisar, literalmente lo que va a hacer es revisar, de esta variable que tú me estás dando, hace match con este caso que contiene corto. Pues que sí, entonces yo ejecuto lo que esté dentro de este bloque. Entonces se pone case, lo que quiero comparar, dos puntos, y ya aquí no se necesitan llaves, y aquí pongo el contenido del case. En este caso es dis.pasos más igual a 1. Y luego, por ejemplo, pues ahora quiero checar mediano. Entonces, en lugar de usar else if, pues pongo case. ¿Qué quiero checar? Pues que el texto que contenga el tipo salto sea de tipo mediano, bueno, que contenga la palabra mediano. Y luego pongo el contenido del case, entonces dis pasos más igual a 2. Y luego pues tengo un último case que es largo, ¿no? Case, checo que mi variable de tipo salto contenga un texto que tenga largo, entonces yo pongo dis pasos más 3. Y esto es exactamente lo mismo que el if, else if. Diferencias, pues en primera uno se ve como más estático que otro, o sea, más bonito, por el hecho de que ya no pongo tantas comparaciones así como de igual igual, o estas llaves, o el if. Y pues eso, esa es como la gran diferencia, la verdad. De ahí en más, los dos se pueden usar, o sea, es a libre criterio cuál usan y cuál no. Pero normalmente se dice que cuando tú tienes mm, tres o más comparaciones, lo correcto es usar un switch, y pues lo incorrecto es usar un if, else if, cuando tienes más de tres comparaciones. Ese podría ser su criterio para escoger entre uno u otro. La cuestión que me falta aquí checar con el brinco es de que, por ejemplo, yo voy a decir, yo tengo que persona pasos vale 0, ¿no? Inicialmente. Console.log, persona, punto pasos. Punto pasos. Lo imprimo y pues vale 0. Y yo digo, yo quiero que persona brinque
y sea de tipo corto. Entonces yo esperaría que después de que yo ejecute esta función, yo esperaría que pasos valiera 1, ¿no? Pero aquí vale 6. ¿Y eso por qué será? La cuestión de los switches es de que si yo no pongo cada uno de estos, corre, ¿no? O sea, lo que está pasando ahorita es de que este switch entra, compara a tipo corto, Simón. Y pues sigo corriendo. Sé que no es tipo mediano, pero sigo corriendo. Sé que no es de tipo largo, pero sigo corriendo. Y esto se da porque el switch necesita, aparte de una comparación, necesita como un criterio de paro para decir, sé que cuando yo, en cuanto encuentre corto, hago esto y luego dejo de ejecutarme. Porque si yo no indico al switch que se deje de ejecutar, va a continuar y continuar y continuar. Entonces yo como le digo al switch que se detenga ahí, hay una palabra reservada que se llama break, que lo que literalmente me va a hacer es de que, entraste al caso corto, yo ejecuto el contenido y luego me rompo, por así decirlo, me termina mi ejecución. O sea, termina la ejecución de ese switch. Entonces, por ejemplo, si yo vuelvo a correr mi script, ahora sí veo que me está dando 1, porque lo que pasó fue que llegó la función brinco, recibió como parámetro un solo parámetro que se llama tipo salto, su contenido es corto, entonces este switch corre y dice, tipo salto hace match con este caso que contiene corto, yo incremento los pasos y luego después de incrementarlos yo me salgo de ese switch y ya no hago lo demás. ¿Qué pasa si por ejemplo yo le pongo en lugar de corto mediano? Me tendría que dar pues 1 más 0 más 2, pues me tendría que dar 2, ¿no? Pero me da 5. Y esto es porque, al igual que el corto, pues cada uno de los casos necesitan un break para no ejecutarse, para terminar la ejecución y que no pasen al siguiente. Entonces, esta es la correcta como sintaxis de los switches. Tengo la palabra reservada switch, paréntesis. En el paréntesis yo pongo la variable que yo voy a comparar contra algo. Abro llaves, pongo la palabra reservada case. Yo pongo entre comillas que es contra lo que quiero comparar mi variable, que en este caso es un texto que dice corto, 2 puntos, contenido, y ya que acabé de hacer todo lo que quería hacer, pongo break. Y ya, así por cada uno de los casos. ¿Se entiende hasta ahí? Sí. Ok, va. ¿Para qué? Y, o sea, esto, aparte de ser útil, o sea, por ejemplo, tú puedes decir, ejemplo, ya sé, ya sé, ya sé. Por ejemplo, yo tengo, no sé, una encuesta, ¿no? Hacer una encuesta que diga, encuesta, que todos los niños, que todas las personas menores de 5 caminen. Luego que todas las personas de, no sé, de 10 en adelante, de 10 a 20 hagan algo. No, es que así no se puede simplificar esto. Ya sé, ya sé. Una encuesta que diga actividades de las personas, ¿no? Y las actividades pueden ser caminar, correr, trotar, yoga, gym, bla, 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 bla. Y lo que yo quiero hacer es que en una función yo recibo las actividades y yo quiero decir, if la actividad es igual a caminar y la actividad es igual a correr,
Y también la actividad es igual a trotar. Yo puedo decir que esto es una actividad de tipo, creo que se llama anaeróbica, ¿no? Algo así, anaeróbica. Y luego que si, y no sé, actividad es igual a yoga y, o, aquí, perdón. Si es igual a caminar o correr o trotar, ambas, digo, las tres pertenecen como a la categoría de anaeróbicas. Y luego, si tengo if yoga, digo, si la actividad es yoga o si la actividad es meditación, pues yo puedo decir que esas son actividades de tipo estáticas, por decir algo, porque no sé qué son. Y luego puedo tener otro if, ¿no? If actividad es igual a gym o que la actividad es igual a CrossFit, no sé cómo se escribe. Esas son actividades como de peso, por así decirlo, de peso. Aquí, este sería mi approach con if, ¿no? If. O puedo poner else if, o da igual si pongo if. ¿Cómo yo convierto esto a un switch? Actividades switch. Yo recibo igual un parámetro que sea de actividad. Pero en lugar de hacer if y checar tres cosas, y luego otro if y checar dos cosas, y luego otro if y checar otras dos, yo lo que hago es switch, recibo mi actividad, abro el contenido y pongo case, pues en el caso de que sea caminar. Y luego case, otra vez, en el caso de que sea correr, case, en caso de que sea trotar. Y todos estos tres cases anteriores van a imprimir anaeróbica. Y luego termina la ejecución del switch. Y luego pongo case, yoga, y luego pongo case, meditación, y pues lo mismo, estos pertenecen a estático. Ya que verifique eso, me salgo del switch. Y por último tengo el caso de gym, y luego el caso de CrossFit. Y pues igual imprimo peso y termino la ejecución del switch. Y si ustedes se fijan, yo lo que estoy haciendo con estos cases y no como, o sea, yo les acabo de decir que cada case debería tener su propio break, ¿no? Porque si no, eh, se va a ejecutar el contenido del case y va a seguir ejecutando el siguiente, y el siguiente, y el siguiente, el siguiente, el siguiente. Y eso es correcto, obviamente es correcto. Pero yo puedo aprovecharme de esa virtud, por así decirlo, o de esa habilidad del switch a mi beneficio para decir, en caso de que sea caminar, pues dale, prosigue, ¿no? Prosigue, ejecuta lo que tengas que ejecutar, pero aparte, yo sé que como este caminar no tiene un break, va a ejecutar el caso de correr, y como sé que este correr no tiene un break, va a ejecutar el caso de trotar. Y hasta aquí va a terminar este case, por así decirlo. Podemos decir que estos tres cases pertenecen al mismo grupo, porque los tres van a tener un mismo resultado y hasta que ese resultado no se cumpla, pues yo rompo el switch. Lo mismo con yoga y meditaciones. Podemos decir que estos dos cases pertenecen como al mismo grupo porque no estoy rompiendo su ejecución antes, o sea, no estoy haciendo aquí break, sino que lo estoy dejando ir, por así decirlo, hasta aquí, hasta que ejecuta la N76 y luego rompe el switch. Y por lo mismo con Jimmy CrossFit. Yo dejo correr, tanto que encuentre Jim como que encuentre CrossFit, yo los dejo correr porque ambos estoy diciendo como que pertenecen al mismo grupo. No sé si eso se entiende. Sí. Me dijeron sí.
Ok. Va. Igual, uf, bueno, no, eso va a ser de tarea, lo que les voy a dejar. Pero por mientras, dicho esto, como tal, ya abarcamos como lo básico de JavaScript, o sea, lo mínimo básicamente, porque programación es muy extensa. Y lo que quiero hacer ahora es empezar a interactuar a combinar CSS, HTML y por fin incluir JavaScript ahí, para empezar a tener interacción con el navegador. Entonces, para esto, voy a tener que ir a mi navegador y voy a empezar por explicarles qué pasa en la consola de aquí, ¿no? Nosotros vimos anteriormente que this a nivel script o a nivel de este archivo, this es vacío, ¿no? Inicialmente es vacío. ¿Qué pasa si yo pongo this en el navegador? This dice que es un objeto que se llama window y Windows tiene muchísimas propiedades. O sea, tiene, ¿qué puede ser? Alert. Tiene el objeto window tiene una función que se llama alert, que cuando yo hago, literalmente cuando yo pongo alert algo, me sale este como pop-up que dice pues el contenido que es algo y dice Chrome, la tab 6, algo, ¿ok? Entonces, this a nivel navegador es una cosa completamente diferente que si tú lo corres a nivel documento. Y esto es porque el navegador, para que pueda funcionar, ya habíamos mencionado que el navegador necesita como interpreta el código de JavaScript y ese código de JavaScript después pasa por muchos procesos así y la máquina lo puede interpretar, ¿no? Entonces, el navegador es nuestra... Aquí, a nivel consola, lo que interpreta JavaScript, quedamos que era el motor que se llama Node.js y por eso nosotros ejecutamos Node y luego script, o bueno, Node y luego el nombre del archivo. Y a nivel navegador, lo que ejecuta JavaScript es el propio navegador. O sea, es lo que lo interpreta. Por eso es de que cualquier navegador, ya sea Firefox, Safari, Chrome, Opera, el que sea, todos pueden ejecutar JavaScript porque esa es la propiedad de los navegadores, ¿no? O sea, que pueden ejecutar JavaScript. Y todos, sin excepción alguna, todos, si yo, por ejemplo, me voy creo que no tengo más que Safari. Si yo me voy a Safari y le pongo aquí, a la consola de JavaScript, no sé si se ve muy chiquito, pero si yo pongo this aquí también, tanto Safari como Chrome, si yo pongo this en ambos, this es este objeto window. Y window es lo que me permite interactuar con el HTML o me permite interactuar con todas las funciones del navegador. Ejemplo, ya vimos que el objeto window me permite yo decirle al navegador que envíe una alerta. Y por eso es de que me salió esta alerta aquí. También el objeto window, si se fijan, me guarda información de mía, o sea, de que pues, esta versión de Google Chrome está corriendo sobre una Macintosh, que es una Mac, y la versión de Chrome, y bla, bla, bla. Y luego, no sé, de que el lenguaje del navegador que yo tengo por defecto es en US, o sea, en inglés, pero que me puede soportar inglés, español, alemán, y luego el objeto window me guarda entre varias cosas, o sea, porque me guarda muchas otras cosas. Aquí, por ejemplo, me guarda el vendor, que en este caso es Google Inc. Si yo me vengo a Safari, por ejemplo, ay, ah, puta, Safari tiene más cosas. Por ejemplo, aquí en Safari, ¿dónde está lo mismo que yo estoy viendo? Ah, por ejemplo, creo que aquí en Safari no me sale esto los lenguajes, ¿no? Pero mm, parece que hay ciertas cosas que varían de navegador a navegador, pero pues todos tienen lo de Windows, porque si no existe esto de Windows, tú no puedes interactuar con el navegador.
Pero sí, por ejemplo, aquí Safari no me da la opción de lenguaje, mientras que Google Chrome se me permite acceder al lenguaje que el navegador está usando. Entonces, pues esto es lo primordial, window, o el objeto window. ¿Hasta ahí sí se comprende? Sí. Inclusive aquí me viene como el width de la pantalla, que son 1920 píxeles, o sea, a lo largo, y 208 a lo alto, lo cual creo que es muy poco, pero no sé por qué me lo da así. Pero bueno, quédense con que window, aparte de ser una referencia a la información del navegador, es un objeto que contiene métodos que me permiten interactuar con el navegador. Ahora, todo en HTML, bueno, todo en web, todo, o sea, todo tipo de interacción en web, podremos decir que su interacción es basado en eventos. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, yo tengo el evento click, que cuando yo le doy clic aquí, pues gracias a este clic me despliega esto, ¿no? Yo tengo igual otro evento click, cuando yo doy clic a Gmail, pues me manda a una página diferente. Eso es un evento. Otro evento, por ejemplo, el evento, pues creo que todos son un clic, vaya. Por ejemplo, el evento scroll. El evento scroll lo que me permite es, pues, scrollear, o sea, literalmente bajar y subir en una lista de cosas. Eso es el evento scroll. El evento escribir, pues me permite escribir en un input text. No sé, el evento dropdown. El evento dropdown me permite yo tener la habilidad de que si yo voy a cosas, yo puedo tener un dropdown que me permite seleccionar cosas, ¿no? En este caso, el evento dropdown del Google Calendar me permite, cuando yo le doy clic, me permite desplegar este calendario de cosas. Entonces, todo en HTML, bueno, todo en web son funciones basadas en eventos. ¿Sí, sí queda claro eso? Sí. Y pues en su mayoría casi todos son clics, la verdad. Ah, dicho esto, yo, por ejemplo, voy a crear una página rapidilla. Voy a irme a lo del curso, documentos, luego, bueno, era Your My Code, opciones. Voy a crear una carpeta rápida. Ajá. Le voy a poner un index, HTML, y luego un script. Y pues como ya hemos visto antes, como yo creo una página, pues le pongo el doctype, doctype, que va a ser de tipo HTML. Ay, lo puse en el folder, en el archivo incorrecto. Y esto va a tener una etiqueta de HTML. Y yo voy a tener una etiqueta que se va a llamar head. Y luego otra que se va a llamar body. Aquí va a estar el contenido de la página. Y en el head, yo lo que voy a hacer va a ser importar mi script. Y para hacer eso, yo ponía la etiqueta de tipo script. Ponía el source de donde voy a tomar mi script. Punto para acceder al directorio local. Slash y el nombre del archivo. Entonces, script. Cierro mi etiqueta de script. Aquí le voy a poner nomás un console que diga hola. Y abro pues esto. Lo voy a abrir con esto de like. Uy, esto no era. Aquí contenido de la página, ¿no? Y para verificar que mi script si está corriendo, pues aquí tengo la consola que dice hola. Entonces, por ejemplo, yo voy a tener en mi HTML un botón que va a decir click me. Y yo lo que quiero que haga este botón es que cuando yo le dé clic,
cuando yo le dé clic, ¿qué podrá ser? Bueno, cuando yo le dé clic, que me muestre una alerta que diga hola. Entonces, por ejemplo, yo tengo esto aquí, ¿no? Yo ahorita le doy clic a este botón y no pasa nada. ¿Cómo yo empiezo a interactuar con el navegador? Pues ya vimos que si yo imprimo pues this en el navegador, me da acceso a Windows, ¿no? Y Windows me da acceso a a este atributo que se llama document. ¿Qué es document? Básicamente document es todo el HTML. O sea, todo esto, de aquí a acá, todo esto es document, sin excepción. O sea, yo con document puedo acceder al body, yo con document puedo acceder al head, y para demostrarlo, yo le voy a poner this.document y luego voy a acceder a el body, por ejemplo. Yo cargo esto y... cabrón. Aquí donde vería esto. Aquí, por ejemplo. Aquí dice que document contiene todos esos elementos de tipo de HTML, que dice que tengo una etiqueta de HTML, una etiqueta de head, una etiqueta de script, una etiqueta de body, una etiqueta de button, otra etiqueta de script, y esta madre que es una extensión de Google Chrome. Pero con esto de document yo puedo empezar a interactuar con el navegador. Entonces, por ejemplo, ¿cómo yo asocio un evento a este botón? Para esto, yo tengo que, una cosa rápida, document. Yo tengo que document me permite acceder a, bueno, aquí tenemos dos preguntas, ¿no? La primera pregunta es, ¿cómo yo hago referencia al botón que está en el HTML? Esa es la primera. La segunda es, ¿cómo yo asocio un evento al botón previo, o sea, al botón mencionado? Tercera pregunta sería, ¿cuál evento me permite a mí, me permite enviar una alerta por cada clic? Eso es lo primero, ¿no? Entonces vamos paso por paso. Lo primero es, ¿cómo yo hago una referencia al botón que está en HTML? Aquí es similar, si no es que idéntico a CSS, donde nosotros quedamos que en HTML yo tengo como selectores, ¿no? Que tenemos, por ejemplo, un selector de tipo clase, bueno, atributos que se pueden usar como selectores. Y si, por ejemplo, yo tengo un atributo que es ID, y puedo decir que este ID sea ID vaso, y ese va a ser mi selector. O sea, si yo hiciera un CSS, yo para referenciar a este botón, yo lo que haría sería hashtag nombre del atributo, que en este caso es vaso, y así, ¿no? ¿Se acuerdan de esto? En JavaScript es más o menos similar por el hecho de que yo puedo hacer referencia a estos mismos atributos. En este caso, por ejemplo, yo para poder acceder o para hacer referencia a este botón por medio de este ID, yo lo que hago es decir, sé que mi document, o sea, mi objeto document que viene de Windows, me permite acceder a todo el HTML, o sea, todo esto. Entonces yo digo, pues, yo no puedo decir document.botón, o sea, porque si yo pongo esto y le pongo un log, me va a dar undefined, ¿no? Porque no hay nada así como tal cual de botón. Si yo pongo document. No sé, vaso, pues tampoco me va a dar nada. Porque la manera en que yo le digo a JavaScript que yo quiero seleccionar un elemento de HTML es a través de una función. Y esta función es document.
get element, porque creemos que todos los tags de HTML son elementos en 24. Entonces, fijan, dice document get element by, y aquí me permite hacer me permite hacer varias cosas. Quiero obtener un elemento por ID, quiero obtener un elemento por clase, quiero obtener un elemento por name, o quiero obtener un elemento por tag name. Ejemplo número 1, por element by ID. Yo pongo, dado que es una función, pues, punto get element by ID, y recibe, aquí dice que recibe un parámetro que se llama element ID, debe de ser de tipo string, y lo que me retorna va a ser una referencia al primer objeto que encuentre, o sea, que JavaScript encuentre que esté especificado con el atributo que yo le di, bueno, con el ID que yo le di. Y aquí pues espera que este parámetro que se llama element ID debe de ser de tipo string y debe especificar el ID value. En este caso, pues mi ID value se llama vaso. Entonces pongo get element by ID, pongo vaso. Yo voy a guardar esto en una variable con botón. Luego imprimo botón. Y creo que aquí es así. What? Document get element by ID. Sí, sí, sí. ¿Qué estoy haciendo mal? A ver, ¿qué estoy haciendo mal? Aquí dice que... ¿Sí guardaste el HTML? Sí, sí, sí. De hecho tengo esa madre para que como que se auto refresque, pero... A ver. Sí, creo que estoy haciendo algo mal. Y para eso está la documentación, ¿no? Aquí dice que... Aquí, por ejemplo, te ponen un ejemplo donde tienen un párrafo y tiene un ID que se llama para. Y en el JavaScript tienen una función que lo que hace es document get element by ID y pone entre paréntesis y entre comillas el nombre del ID que es para. Pero, ¿por qué no? ¿Será porque no se ejecuta? No, pero sí. A ver, voy a copiar esto. Ante la duda, copia, ¿no? Ajá. A ver. ¿Qué está pasando? No me imprime nada. ¿Pero por qué? Hola. Se imprime esto, pero no me da. Que si le doy Windows, this.document. No. Windows. ¿Qué está pasando ahí? Si hago referencia al script, sí. Ok. Creo que ya sé por qué. A ver. Ya. No sé si se acuerdan que les dije que tanto el HTML como el CSS como el JavaScript se ejecuta de arriba para abajo. Sí. Lo que aquí estaba pasando es que el script se ejecuta y, o sea, está bien el código, pero al momento de ejecutarse, todo lo demás no existe. ¿Qué quiere decir con eso? O sea, que literalmente
el HTML va línea por línea, ¿no? Entra, importa el archivo, ya que lo importa, ejecuta esto, pero no ha terminado de imprimir todo, o sea, no ha impreso el body, no ha impreso el contenido de la página, no ha impreso el PITA con el ID para. Entonces, por eso es de que si yo, ahorita les explico qué es esto de async, pero yo por esto me da null, porque literalmente esta función getElementById no encuentra nada al momento de que el HTML está imprimiéndose. Si yo muevo este script a la parte de abajo, después del P, funciona, porque lo que pasa es de que, igual, en el head no tengo nada, pero en el body pues imprimo esto, luego creo este elemento de tipo P y luego, ya que hice todo esto, ahora sí ejecuto ese script. Bueno, ejecuto el script aquí porque yo estoy diciendo que el script va a ser ejecutado después de que yo cree este elemento, ¿no? Pero esa es una forma. La manera 2 es lo que acabo de hacer ahorita, que es script, y el script recibe un atributo que se llama async, y esto de async literalmente lo que significa es de que async es igual a después de que todo el HTML se creó, el archivo se ejecuta. O sea, literalmente lo que va a pasar es acá. Sí va a importar el archivo, pero no lo va a ejecutar. ¿Hasta qué? Hasta que todo el HTML que queda restante sea impreso en la pantalla. O sea, imprima en la pantalla. Por eso es de que ahorita que yo le puse async, pues sí me imprimió. O sea, sí me dio un resultado correcto. Porque para cuando este script se ejecutó, pues el archivo, digo, el elemento P ya existía en el HTML. Ya, ¿sí se entiende? Sí. ¿Entiendes? Sí. Ah, bueno, esto ya resolvimos la pregunta número uno, ¿no? ¿Cómo yo hago referencia al botón que está en el HTML? Y pues ya vimos que si yo imprimo el elemento, literalmente me da la etiqueta de HTML como tal. Gracias a esto yo puedo decir, element, punto, como element, o sea, pese a que yo lo veo así, como una etiqueta más, esto tal cual es un objeto. Entonces, como es un objeto, yo puedo decir element, punto, por ejemplo, yo puedo acceder a una propiedad, que en este caso es ID. Ejemplo, element.id. Yo refresco y pues mi ID se llama par, ¿no? Entonces, yo puedo acceder al ID del elemento. Otra cosa que puedo hacer es acceder, por ejemplo, a sus estilos, style. En este caso no tengo ninguno. O sea, sí me salen estos, pero si se fijan todos están vacíos porque el elemento P no tiene ningún estilo. Si yo, por ejemplo, voy y le asigno un estilo acá, no sé, font, no, color green, y me voy acá, lo refresco, y por aquí busco una que diga color, pero para más fácil, como si se fijan, el style también es un objeto, entonces, pues yo digo, elemento.style. El color, digo, el atributo, entonces es style.color. Entonces aquí me deberá, en la consola salir green, y me sale vacío. Ah, ¿será styles? Styles, no creo que será. Será style, ¿no? Sí, porque aquí me salió esto, sé que es así, pero no viene aquí una propiedad que se llama color. Ah, color esquema. Color. Cabrón, viene vacío. Mm, y creo que aquí estoy equivocado. Style, color. No, sí debe ser así. A ver.
¿Será porque otra vez me... Ah, ya sé por qué. ¿Alguien sabe por qué no me está dando lo que yo quiero? Porque no has hecho referencia al CSS del HTML. Ah, dale. Entonces aquí pongo ref, style sheet, pongo el href, que hace referencia al archivo de styles. Correcto. Y ahora sí, pongo esto aquí, ahí está, no, era de acá. Pero creo que hice algo mal porque no se me aplicó el color, ¿correcto? Sí, no se aplicó. Esto debería ser verde. ¿Qué me hace falta aquí? Red, red, Lo del rel, ¿no? Del style sheet. red, eh, style sheets. Entonces la referencia, ¿qué era? La referencia era en lugar del href, ¿no? Creo. Más bien era href y no ref. Href, yo tengo Aquí no. href, rel y el type. ¿Y el type qué era? El text slash CSS. Text slash CSS. Ah, cabrón. A ver, ¿qué está pasando? Mm, déjame ver si se está importando. ¿No? No se está importando. Me falta algo. A ver, ¿cómo puede ser que no me acuerdo? Paso. Hey, link, rel. Creo que es porque es style sheet en lugar Href. de style sheets. Yep. Ya te lo pasé ahí. Pero si lo tengo así, ¿no? O sea, sí me funcionó. No sé si tenga que ver el. Href, style sheet, Ah, type. pues porque la cerraste y yo no la cerré. No, no debería afectar. Si se llama styles. A ver, aquí tengo. Deja copiar el nombre tal cual, no voy a hacer. El mío se llama style. Entonces ahí cambia la. A ver. ¿Qué está pasando? A mí se me funcionó. A ver, sí me lo está trayendo. Aquí está. Styles. Ahora no me está aplicando el color. Qué pendejo. A ver si no lo cambiaste para. Ahí, listo. Bueno, así se resuelven cosas. Bueno, ahora sí que ya todo está bien, ya que ha sido aplicado, ahora sí ya puedo regresarme a mi script e imprimir, se fue. E imprimir el elemento style.color y me sigue dando vacío. ¿Por qué? A ver, aquí rápido. Por, color. Claro, porque dos sido también. Mm, vamos a ver. Color. Cabrón. Bueno, creo que esto lo dejo pendiente, me debería de dar, pero no me está dando. Va. Bueno, pero si investigo, no sé por qué no me está funcionando. Pero bueno. Como ya vimos de que, como les mencioné ahorita, de que pese a que yo en la consola lo veo como una etiqueta más, pues ya vimos que en realidad es un objeto, ¿no? Un objeto que tiene propiedades. Entonces,
ya respondí mi primera pregunta, que es cómo yo hago referencia al botón. La segunda es yo cómo asocio un evento al botón. Para esto, nosotros creamos que existen diferentes tipos de eventos, ¿no? El evento click, el evento scroll. También existe un evento que se llama mouse over, que no sé si ustedes se fijan, cuando pasan el mouse, por ejemplo, esta cajita gris se como que se crea, ¿no? O sea, por ejemplo, esto significa over, bueno, o se escribe hover, así como hover, no sé si se pronuncia over, pero la función se llama mouse over, como tal, mouse over, y lo que hace es de que cuando el mouse pasa por encima de algo, se ejecuta. También existe otro evento que se llama mouse on leave, y pues literalmente es de que si tú estás aquí y dejas de, con el mouse, dejas de seleccionar este elemento, pues pasa algo más. Hay muchísimos eventos, ¿no? Pero a nosotros lo que nos interesa es este evento de un clic. Entonces, yo como asocio el evento, como el elemento, literalmente el elemento es un objeto, y los elementos ya, digo, los objetos ya digamos que pueden tener métodos o slash funciones, yo puedo acceder a una función que se llama add event listener, y como yo les mencioné que todo en HTML es, son eventos, pues literalmente es eso, ¿no? Añadir un evento, o añadir un listener se puede decir que es algo que escucha, como por así decirlo, que podría ser bueno. Eh, Metafóricamente es como si tú estuvieras atento a las noticias, ¿no? Tú estás escuchando en el background, o sea, tú tienes un evento en tu cabeza que tú dices, gracias a mis oídos yo puedo estar escuchando música con el oído izquierdo y con el oído derecho puedo estar escuchando otra cosa, ¿no? Entonces podríamos decir que ambos oídos tienen un listener que está, el cerebro lo que hace es pues como que envía señales y bla, 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 y gracias a las señales tú captas sonidos, pendejada, ¿no? Algo similar es esto. Literalmente este listener lo que va a hacer es cuando, cuando el evento ocurra, el listener va a escuchar a ese evento y va a ejecutar mi función. Esto es como el add event listener. El add event listener lo que recibe es un parámetro que el primer parámetro es de tipo type y literalmente el type es el evento. Y si se fijan aquí, el visual me autocompleta muchísimos tipos de eventos. Yo, por ejemplo, les mencioné este de click, que es como el de toda la vida. Hay otro evento que era este de mouse leave, que creo que aquí no es on leave, es nomás mouse leave. Deberá haber aquí uno que se llamaría mouse over. Vaya, se escribe sin H. Pero bueno, me equivoqué nomás por la letra. Pero aquí, pues yo puedo acceder a todos los tipos de eventos que este botón es posible que haga. Pero aquí lo que me importa más a mí es de que yo quiero saber cuando alguien le da clic al botón. Entonces, pues nos vamos a ir por el evento clic. Y como en el segundo parámetro recibe un listener. Y este listener literalmente lo que es una función. Y lo que va a pasar es de que cuando el botón recibe un clic, esta función se va a ejecutar. Entonces, de esta manera yo estoy respondiendo al punto número 2. Yo, ¿cómo asocio un evento al botón? Y ahora la pregunta 3 es, ¿cuál evento me permite ayudar? Pues el clic, ¿no? Y cómo yo ejecuto la alerta, pues como ya mencioné, cuando el botón recibe un clic, esta función se va a ejecutar. Entonces yo quiero que cuando el botón se ejecute, me salga una alerta que diga, hola. Entonces, si yo me voy aquí ¿sabes qué? Creo que desconvertí esto a un plano. Déjame pongo un botón para que sea como más obvio que es un botón. Entonces yo cada que le pique aquí, me debería salir mi alerta de hola, y hola, y hola. Ejemplo número 2 de un listener. Por ejemplo, puedo tener un input de tipo texto y ajá,
y voy a tener que, de valor por default, voy a tener película. Yo como accedo a este input, la opción 1 fue por ID, ¿no? Pero nosotros quedamos que el document, aquí lo voy a poner input text. Yo quiero que me traigas un elemento con document get element by, por ejemplo, by name. Entonces, si yo estoy diciendo que me quiere traer un elemento por nombre, yo lo que hago es asignarle un nombre al input. Aquí se va a llamar name movie. Entonces yo, igual, al igual que getElementById, getElementByName recibe un parámetro que se llama elementName, que se espera que sea de tipo string. Y pues literalmente me retorna una colección de objetos basados en el name o el ID. Entonces yo le pongo movie, imprimo el input text. Wait, input text. ¿No? Y pues aquí tiene la diferencia de este getElementById que dice que returns a reference to the first object, es de que este literalmente es eso, ¿no? Solo uno, o sea, el primerito que encuentre. A diferencia de getElementsMyName, aquí la documentación me dice que me retorna una colección de objetos. Esa colección la podemos interpretar como un array de objetos. Entonces, si se fijan, por eso es de que me dice node list y luego me sale en la posición 0 este input. Si yo le doy input text en la posición 0, porque yo espero un array, pues ahora sí me sale al igual que el anterior, ¿no? Que el botón. Y esto porque es así, porque pues puedo tener dos elementos que tengan el mismo nombre. Este va a tener conector. Y si yo ejecuto este script, como este getElementByClass me retorna una colección, pues yo esperaría ver aquí una lista de nodos que en la posición 0 el primerito es este de película y el segundo es este de conector. Como a mí nomás me interesa uno, pues voy a hacer input text en la posición 0, ¿no? Y ahora, a este input text lo voy como no deja de ser un elemento de HTML, por lo tanto es un objeto y tiene métodos y atributos, yo voy a usar el mismo atributo que el botón, que es el addEventListener. A este le voy a aplicar un evento de tipo change, por ejemplo. Change lo que va a hacer literalmente es de que cuando el contenido del input text cambie, yo voy a hacer algo. Entonces, aquí change y pues recibo una función y voy a imprimir en la consola la letra hola. Entonces vamos viendo. Y tengo aquí películas. Si yo le pongo S, ¿qué pasó? No sé, persona. ¿Sí creo? Sí. Ya, creo que este change, hasta que yo dejo de seleccionar como la cajita, es que se imprime. Porque si yo, por ejemplo, pongo O, luego me paso a este y así imprime el hola, porque no detecta esto como un cambio hasta que yo no retiro como mi selección a otro input, ¿no? ¿Sí comprenden eso? Sí. Sí. O también, por ejemplo, como tengo dos elementos que tienen el mismo nombre, voy a decir que el input text de la posición 1 voy a añadir un evento que sea este de mouse over function y este va a imprimir adiós. Entonces, por ejemplo, este va a ejecutarse cada que yo haga un cambio, pero y se va a ejecutar hasta que yo salga de este elemento. Y este se va a ejecutar cuando yo pase mi mouse por encima. ¿No? ¿No? Aquí ya ven que, pues como ese mismo input, como que me lo concatena y me dice cuántas veces, ¿no? Es lo mismo. Aquí 6, 7, 8, 9, 10.
Y así es como yo empiezo a interactuar con los elementos de HTML por medio de los listeners. Y por ejemplo, dado que, digo, esto es un caso como único, ¿no? O sea, donde yo tengo este ID, nosotros sabemos que de preferencia los elementos en HTML, si tienen un atributo ID, este debería ser único. En cambio, por ejemplo, el atributo name podría ser repetido. ¿Y esto de qué me beneficia a mí? De que, por ejemplo, aquí yo estoy diciendo, pues input text en 0 y input text en 1. ¿Y qué pasa si yo quiero que los dos hagan exactamente lo mismo, no? Así, así. Pues. Aquí tendría dos funciones que es exactamente lo mismo. Lo único que difiere es este 1 y este 0. Pero ambos dos funcionan igual. ¿Cómo yo me ahorro tener dos funciones que hacen exactamente lo mismo? Pues simple. Aquí, por ejemplo, yo puedo decir a, a todos estos, o sea, a todos los input text, no, era document, que lo damos by name, event listener. ¿Sí se puede hacer eso? Sí, sí, sí. Mouse over. Voy a traerme hasta aquí, ponerle adiós. Aquí aquí, uy. Según yo sí se podía. Ahora sé que lo está haciendo mal, que es posible, sí, lo hice mal. Ah, puta, también se las debo, yo creo. Bueno, hasta aquí, exceptuando esta última parte que acabo de hacer, todo quedó claro. O sea, cómo yo referencio elementos, cómo yo añado eventos a esos elementos y cómo yo ejecuto algo después de que el evento se cumple. Sí, Y los demás, ya dijeron que sí. Ok. Bueno, no sé si tengan tiempo, pero hay que hacer una pequeña actividad como uniendo esto. Y lo que quiero que hagamos es, ah, bueno, esperen. Quiero que, antes de hacer esto, nomás déjame añadir esto, un level listener, que se llame change. Y yo, por ejemplo, para acceder al contenido de aquí, el elemento tiene una propiedad que se llama inner text. Y lo que me va a ser imprimir literalmente el contenido del input. Entonces, por ejemplo, aquí, como yo estoy en un evento change, yo le pongo películas y sí se añadió. ¿Sí? Mm, es que lo borré, ¿verdad? Input text, document, get element by name, movie. Ok, ya. No, creo que no es como pensaba. Es que no me estaba concatenando o sea, se fijan, me está dando el último elemento, pero yo quiero todo. Déjame ver cómo. ¿Sabes qué? Es que es value. A ver. Ah, ahora sí. Bueno, ¿por qué value? Porque pues si se fijan aquí yo en el input tengo un atributo que se llama value y literalmente value es el contenido del HTML, del input text. Entonces, nada más como pequeña actividad hay que hacer una página que tenga un botón
y un input text. Y el botón debe de tener un listener click, que cada que le dé clic se imprima en la consola el contenido de el input. Y pues así, sencillo, ¿no? Sí, sí, sí. Con él. Sí, Déjales paso para que tengan la referencia y no estén tan perdidos. Y pues ahorita revisamos. Y, y ya. Esto de que lo otro de JavaScript que vimos hoy, al rato se los paso. Pero bueno, adelante. No es necesario que le añadan CSS con el puro HTML y JavaScript, está bien. va.
A ver. Ok. Y me hiciste como... Bien, muy bien. Ciego. Ah, Aquí, por ejemplo, no es para que lo tengas en cuenta, aquí podrías usar también el arrow function sin problemas, por el hecho de que ahorita no estamos usando el this. Por lo menos aquí, en este preciso momento no estamos usando this, entonces también es opcional ponerlo así, pero como lo sientes mejor. va. ¿Tú cuál usas más? Es que esto, o sea, esto, literalmente esto, se le conoce como JavaScript vanilla, o sea, como entre paréntesis JavaScript puro, y esto es como la manera old, antigua, de hacerlo, y yo por eso ahorita no uso esto, yo uso otras cosas, pero para que, pues todos tienen que iniciar aquí, ¿no? Para que para que entiendan qué se hace después. Toda la lógica. Ujú. Sí, porque si te fijas en esta documentación, ah, si te fijas aquí el botón, en lugar de tener el onClick a través de un listener, literalmente lo que tiene es un atributo onClick, y esta función, este atributo onClick recibe una función. Entonces, esta es otra manera de hacerlo sin añadir como un listener. Por eso es de que, por ejemplo, yo no hago esto de aquí, pero yo sí hago esto. Y no es exactamente igual lo que yo hago, sino que es similar. Mm, más directo. Ujú, sí, sí, sí. Pero pues ahí vamos a ir viendo conforme el tiempo las maneras de hacerlo. Sí. Primero Y patita. sí, sí, sí. Lo que sí no sé es por qué no me deja acceder si aquí lo hacen así. Ya sé. Pero bueno, que en teoría creo que sí la siguiente clase es mañana, porque el viernes pues no quiero tocar los viernes sagrados. Por eso sí puedes asistir, ahí nos vemos. Va, por mí no hay bronca. Ya está. Entonces era todo. Vale. Sí, sí, sí. Ánimo. Bye. Bye.